El 29 de julio del 2010, tras años de persecución, las fuerzas federales mexicanas localizaron a Nacho Coronel en una residencia en Zapopan, Jalisco. Un operativo que se convirtió en leyenda. Nacho Coronel murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Su muerte marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, pero también desató una serie de conflictos internos y reconfiguraciones en el mundo del narcotráfico, dando origen a un nuevo y poderoso cartel. Como lo dijiste, Gafe, un punto muy importante que creo que ahorita va a estar muy bueno tocarlo en el punto número 3, pero ahorita vamos a entrar a lo que viene siendo, Gafe, como su auge, por lo cual se le da ese famoso apodo del Rey del Ice o el Rey del Cristal, que fue cuando se establece fuertemente al ver que sus enemigos, rivales o otros capos estaban empezando a vender esta sustancia de la metanfetamina, o mejor conocido como cristal, dentro del país. Es ahí cuando él salía con una persona muy importante de otro cartel, que era Luis Valencia Valencia, líder del cártel del Milenio. Los famosos Valencia, que para ese momento ya se habían establecido como una organización justamente aquí en Guadalajara. Así es. Entonces, por medio de esa alianza es cuando empiezan a poner laboratorios clandestinos. Es cuando en aquel entonces empezaron a sonar, Gafe, los laboratorios clandestinos dentro de los estados de Jalisco, Michoacán, donde se elaboraba todas estas metanfetaminas, o mejor conocido como cristal, para empezarlo a vender a más Estados Unidos y más que nada para empezar también la venta aquí en México. Es ahí cuando empiezan los problemas de este capo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza a presionar más a México por toda la gente que se estaba haciendo adicta en su país a esta nueva droga, Gafe. Y es aquí cuando México se da cuenta del problema que se le está generando con la venta de estos estupefacientes, Gafe, porque recordemos, como lo dijimos hace 15 minutos, 10 minutos, que era una droga muy adictiva y empieza a repercutir aquí dentro del país. Y es cuando se empiezan a tomar cartas en el asunto. Para eso es cuando el gobierno de México detiene a Luis Valencia Valencia, y el Lobo Valencia, mejor conocido, toma el control dentro del cártel del Milenio para seguir las operaciones de la mano con Nacho Coronel. Es cuando se hace más fuerte, o es cuando se le hace su auge de la venta de cristal dentro de aquí del país. Así es, y ahorita vamos a tocarlo todo eso en el punto número 3, que va de la mano junto con lo que les comentaba en el punto 1. Efectivamente, es cuando Nacho Coronel viene, se establece aquí en Guadalajara y hace una alianza con la familia de los Valencia, y es cuando empiezan a trabajar de la mano. Se dice, y esto lo vamos a tocar un poquito más, que es en el punto número 3, que esta alianza ya no le gustó al cártel de Sinaloa. Y vamos a ir para allá, o sea, vamos a tocar ese tema, pero al menos es cuando se asocia, termina asociándose con los Valencia, con el famoso cártel del Milenio, y es cuando empiezan a establecer muchísimos laboratorios aquí en Jalisco, sobre todo muy cercanos a la zona metropolitana, zonas aledañas que en algún momento sabíamos que fue punto clave la creación de laboratorios en todo lo que era las orillas de Zapotlanejo, las orillas de Juanacatlán, orillas del Salto, o sea, todo lo que en aquel momento eran las orillas de la zona metropolitana, que ahorita pues ya están pegadas. Por ejemplo, el Salto ya se pegó, Zapotlanejo falta muy poquito para que esté pegado, pero ya se marca como zona metropolitana. Todos estos lugares era un hervidero de laboratorios, de verdad, era un hervidero, y eso te lo digo yo porque en algún momento pues también trabajé aquí en Jalisco, y de verdad te lo puedo decir, era un hervidero el hecho de que hubiera tantos laboratorios aquí en el estado, porque era mucha la demanda de este producto en los Estados Unidos. Y esto es un punto muy importante, que Estados Unidos voltea y dice, a ver, ¿qué está pasando? Me estoy inundando de esta sustancia y está entrando en grandes cantidades y muchísimo más barata que la que se está fabricando aquí en los Estados Unidos. Porque a pesar de todo, tú sabes que las cosas pueden elevarse en precios allá. Y aún así, a pesar de que aquí se empezaban a inflar los precios por transportación y todo lo que puede conllevar el hecho de mandar una sustancia de este tipo, este estupefaciente de Jalisco, hacia los Estados Unidos,
aún así era más barato traer esa sustancia a los Estados Unidos que la que se estaba fabricando ahí. Entonces, cuando en ese momento Estados Unidos se percata de todo lo que está pasando, es cuando manda una alerta al Estado mexicano en el cual le dice, a ver, tengo esta información y la persona que me está generando todos estos problemas es Nacho Coronel. No había mucha información, pero ellos ya tenían la información suficiente para decir, esta persona es quien me está inundando de esta sustancia, actúa o vamos a actuar nosotros. Entonces ahí es cuando los problemas que se está generando de estar creando o de estar vendiendo esa sustancia aquí o más bien creándose aquí en el estado de Jalisco y exportándose hacia los Estados Unidos, le genera el problema al Estado mexicano con Estados Unidos. ¿Qué ocurre ahí? Pues se empieza a apretar un poquito. Estamos hablando de que ya para ese momento, ya las cosas, a lo mejor entre la versión oficial que dice el gobierno y las versiones no oficiales, podemos atar ciertos cabos. Sabrá Dios si todo esto es real o no. Solo las personas que estuvieron ahí o los muy allegados saben la información completa, porque no puede empezar a sacar y decir cosas con una seguridad como si eso haya ocurrido, pero yo lo dejo bien claro. Son meras especulaciones de cosas que uno vivió, cosas que uno sabe de tanto de las versiones oficiales, no las oficiales, y las cosas que te cuentan otros compañeros que estuvieron en el ejército conmigo. Y ahorita todo eso lo vamos a hacer en el punto número 3. Pero aquí es cuando podemos poner algo de conspiraciones. Estados Unidos empieza a apretar al gobierno mexicano, pero también Estados Unidos empieza a apretar al cártel de Sinaloa. Porque lo que la gente o lo que sabemos es que Estados Unidos estaba muy consciente de que el gobierno mexicano estaba trabajando 100% de la mano con el cártel de Sinaloa. Estamos hablando que esto ya está ocurriendo en la década de Calderón. No, y perdón que te interrumpa, Gafes, se rumora y se decía que para lo que tú estás comentando para aquel tiempo, Nacho Coronel ya tenía planes abandonar el cártel de Sinaloa y crear su propio cártel porque él vio una oportunidad en todo esto de las metanfetaminas de crecer más y ya no veía necesario seguir trabajando de la mano de los otros líderes criminales de Sinaloa, sino él mismo formar su propia organización y ser independiente. Exactamente, y ahí es donde si tocamos estos temas podríamos decir, conspiración y todo este rollo, Estados Unidos empieza a apretar a México, también por ende empieza a apretar al cártel de Sinaloa, y es cuando, ¿qué está haciendo esta persona? O sea, esta persona es de tu organización, no estás controlando a esta persona. Es cuando se empieza a apretar al cártel de Sinaloa, y es cuando para el cártel de Sinaloa empieza a haber una especie de desacuerdo con lo que está haciendo Nacho Coronel en ese momento, porque recordemos que para ese momento Nacho Coronel no es suegro, porque muchas personas piensan que Nacho Coronel era el suegro del Chapo Guzmán, pero no, Emma Coronel, la actual esposa del Chapo Guzmán, no es hija de Nacho Coronel, es sobrina de Nacho Coronel. Entonces ellos ya tenían ya estaban pues metidos entre familia, güey. Ya se había hecho una familia entre los Coronel como con los Guzmán, pero al final de cuentas es algo que ellos les empieza a perjudicar al cártel de Sinaloa, las acciones que está tomando Nacho Coronel, y es cuando se empieza a generar esta forma de apretar el gobierno de los Estados Unidos. Para todo esto ya había reforzado su seguridad, ya habían estado haciendo muchos decomisos, y se dice que empezaron las traiciones entre Guzmán y Nacho Coronel. Se dice, a mí no me consta, pero es algo muy fuerte que se rumora, que empiezan las traiciones por parte de Guzmán hacia Nacho Coronel de estar poniendo los cargamentos que iban a llegar hacia los Estados Unidos, y esto empieza a afectarle en la bolsa a Nacho Coronel. Y él empieza a tener estas pérdidas de lo que no se está llevando a los Estados Unidos y se le está decomisando, y él ve la forma o ve más factible para él y para sus negocios el empezar a distribuir esta sustancia de forma masiva en las calles de México, y esto también no le conviene inicialmente a la organización. Recordemos que el negocio inicial de las organizaciones era la venta de la hierbita verde y la venta del polvo blanco.
Cuando llega a la última letra, empieza a generar la trata de blancas, todo lo ilícito, estar pidiendo piso, que no iba con lo que se les enseñó dentro del cártel de Guadalajara. No iba con estos valores o estas reglas que ellos tenían, pero poco a poco fueron quitándoselas porque empezaron a ver que era un gran negocio, la trata de blancas, estar pidiendo piso, y estas organizaciones también empiezan a pedir o hacer este tipo de trabajos. Entonces, cuando Nacho Coronel empieza a vender esta sustancia, no era muy común que otras organizaciones quisieran venderla. Hoy en día sabemos que todos la venden. Solamente había 2 organizaciones en aquel momento, que era la organización de la familia michoacana, que se dedicaba a crear y también vender al menudeo aquí dentro del país. Y es cuando se los acabamos de decir, Nacho Coronel ve la oportunidad y salía con el Cártel del Milenio para hacerle competencia con esta sustancia a la familia michoacana. Así es, y es cuando él empieza, no porque no haya sido el primero, no quiere decir que fue el que quizá mejor lo hizo. Y es cuando se empieza a hacer un problema internamente aquí en el país de que se está no solo inundando con esta sustancia en los Estados Unidos, sino también aquí en México. Y para el gobierno mexicano, que supuestamente, no puedo decir estaba porque a mí no me consta, pero creo que sí, estaba aliado o estaba trabajando de la mano con Sinaloa, es cuando dicen, a ver, o aprietas o vamos a tomar acciones. Y es cuando empiezan a decomisar mucho cargamento que iba hacia los Estados Unidos, y ellos prefieren, en vez de que les estén decomisando esos cargamentos, inundar a México con esa sustancia. Y es cuando se vuelve todavía un problema mayor para las autoridades mexicanas, porque al menos en aquellos tiempos, por ahí de la década, iniciando la década de los 2000, todavía por allá del 2004, 2005, había ciertas sustancias que no se permitían vender, como por ejemplo el inhalante, porque no dejaba ingresos, porque cualquier persona lo podía hacer y cualquier persona lo podía vender y no reportar esas ganancias. Y aparte porque sabemos que dicen que estas drogas les daba por robar. Entonces había sustancias que no se permitía la venta, y dentro de ellas era el crico, güey. El crico no se permitía vender, y es cuando todo empieza a cambiar. Empiezan a cambiar esas cosas porque empiezan a permitir vender este tipo de sustancias. Por ende, empiezan a robar, empiezan a aumentar los índices delictivos en los municipios, por ende también en los estados. Y es cuando, ¿qué está pasando? Esta sustancia, empiezan a hacer sus análisis y dicen, esta sustancia es la que está generando este problema, o le pones un alto a este rollo o lo voy a poner yo. Y es cuando, para ese momento, Nacho Coronel ya está muy, muy pegado con el Cártel del Milenio, y es cuando cae la detención del líder del Cártel del Milenio y se viene todas esas acciones que desencadenan en el abatimiento de Nacho Coronel, pero no solo de ellos, sino también de las personas con las que él tenía alguna especie de acuerdo. Y aquí es donde me gustaría meter este punto número 3, que creo que va a ser algo muy, muy importante para que las personas escuchen cuál fue uno de los motivos que desencadenó lo que hoy en día vemos como esa violencia desmedida a lo largo de todo el país. La muerte de Nacho Coronel tuvo un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en México. Su capacidad para operar con relativa calma y su enfoque en las metanfetaminas dejaron una huella indeleble en las tácticas del cártel de Sinaloa. Su legado continúa influyendo en las estrategias y operaciones de las organizaciones criminales que siguieron operando en Guadalajara y en el resto del país. La muerte de Nacho Coronel fue uno de los peores errores del gobierno, originando un temible y poderoso cartel que hasta el día de hoy es uno de los más importantes del país. De hecho, según autoridades militares, el bajo perfil era la estrategia de Nacho Coronel para pasar inadvertido, no solo ante sus vecinos de la colonia Colinas de San Javier de Zapopan, Jalisco, sino también de las autoridades y de sus enemigos. La incursión militar al refugio del capo de las drogas, originario de Durango, fue realizada por tierra y aire, con la participación de 2 helicópteros que sobrevolaron el lugar durante el tiempo que duró el operativo, que concluyó con la muerte de Nacho Coronel. Y como punto número 3, tenemos la caída de Nacho Coronel. Para mí uno de los puntos más importantes fue el punto de inflexión que desencadenó lo que hasta el día de hoy
se sigue arrastrando después de ese enfrentamiento que se tuvo en Zapopan. Seguimos teniendo las secuelas de ese topón. Porque aquí vamos a meter, ojo, aquí vamos a meter cosas de conspiración, cosas, rumores y mitos que se han generado también dentro de las Fuerzas Armadas, entre más. ¿A qué me refiero con esto? Llega un momento en el que para el cártel de Sinaloa y para el gobierno mexicano y de los Estados Unidos, Nacho Coronel se vuelve una carga, se vuelve un problema para las autoridades y para la organización, que es cuando se dice que tratan de decirle a él, o paras tu empresa que estás llevando a cabo, o esto va a terminar mal. Y él decide jugársela y decide aliarse todavía más con sus colegas tapatíos, que empieza a salirse del rollo de acá con el cártel de Sinaloa. Y es cuando un día de repente, de la nada, caen tropas hacia Zapopan. Cayeron tropas convencionales y de operaciones especiales para sitiar el lugar donde se encontraba la casa de seguridad. Casualmente, el gobierno mexicano da con la casa de seguridad de Nacho Coronel, pero no dio con la casa de seguridad de otras personas importantes. Hay que aclarar que para este momento él ya se había salido, ya no estaba tan pegado con el cártel de Sinaloa. Él ya era pieza importante del cártel del Milenio. Sí. Su alianza que tenía con los Valencia era pieza importante esa alianza. Sí, porque Gafe, sus máximos aliados, que era el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, termina haciéndose de alguna forma enemigos de ellos, porque recordemos que los Beltrán Leiva le levantaron a uno de sus hijos. Y lo terminan matando. Y lo terminan matando. Entonces, eran dos de sus aliados más importantes y los termina perdiendo. Su único aliado importante que tenía en ese momento eran los Valencia. Y con la detención de Lobo Valencia... No. Primero detienen al líder del cártel del Milenio. Poco tiempo después detienen a lo que viene siendo Lobo Valencia, que era el que iba a estar al segundo al mando. Más bien que con la pérdida de su líder, él iba a quedar como el primero al mando del cártel del Milenio. Fíjense la serie de cosas que se vienen en contra de una organización. Detienen a su líder. Después, cuando Lobo Valencia queda como líder de esta organización, detienen rápidamente, ni siquiera duró mucho tiempo cuando detienen a Lobo Valencia. Se dice que para ese momento Nacho Coronel iba a quedar como cabeza de esta organización, porque él era el que tenía muchos de los conectes, él era el que tenía mucho del producto y el poder, un gran poder dentro de esta organización que ya eran sus aliados. Se dice que Nacho Coronel iba a quedar como encargado o como líder del cártel del Milenio. Hay muchas versiones, esta es una de las versiones que yo me pego mucho a esta versión, y es cuando, ojo, a mí no me tocó, pero hubo muchas tropas y tengo muchos compañeros que estuvieron dentro de ese operativo. ¿Por qué? Porque ellos fueron unidades convencionales que sitiaron el lugar previo al abatimiento de Nacho Coronel. Porque se habla de aproximadamente 200 elementos del ejército mexicano que se encontraron dentro de la operación, y a eso sumarle algunas agrupaciones de aquel entonces Fuerzas Especiales del Alto Mando. Gaf. Mira, aquí vamos a decirte que hubo unidades de aquí de la zona metropolitana, o anteriormente no era, pues de Zapopan. Tanto unidades, batallones convencionales, como también operaron junto con el alto mando, los gafes del alto mando, la Fuerza Especial de Reacción, o como hoy en día se llame, también operaron de la mano con el 8º Batallón de Fuerzas Especiales que estaba en la Nopalera. Y aparte, unidades convencionales. Entonces, se dice por estas tropas, porque muchas de estas tropas fueron de mi batallón, todos decían exactamente lo mismo, güey. O sea, no es como que alguien te cuente algo y nada más ese alguien traiga esa versión. O sea, había muchos antiguos, había mucho personal antiguo que todos decían la misma versión, que previo al enfrentamiento donde abaten a Nacho Coronel, hubo muchos minutos de silencio, hubo más de 30 minutos de calma, a pesar de que el lugar ya se encontraba sitiado. Y al menos de todos mis compañeros convencionales que estuvieron en esa operación,
muchos de ellos decían, es que el general Galván estaba ahí. Se dice, esto es un rumor, ojo, se los repito, es un rumor que se escuchaba pero bien cabrón en mi batallón, porque mi batallón convencional fue de los que sitió el lugar con Nacho, del abatimiento de Nacho Coronel. Y muchos de ellos decían claramente, o sea, todos decían claramente, vi que el presidente Calderón salió con el secretario Galván, pero Calderón iba uniformado. Entraron y duraron un rato en la casa de seguridad, salieron como si nada y después se dio la orden para que las tropas de operaciones especiales entraran al lugar. Ojo, esto es un rumor que yo escuché muchísimas veces cuando yo estuve en la convencional. Compañeros que estuvieron ahí, güey. Compañeros que estuvieron en ese lugar, todos decían lo mismo, güey. Que hubo minutos, muchos minutos de paz, a pesar de que vieron que ya estaban sitiados, no hubo una agresión por parte de la Maña hacia los militares. Puntos de negociación. Y se dice que muchos de ellos, se dice que así, güey, te lo juraban, de que es que yo vi que Calderón salió de ese lugar, nada más venía uniformado y con el tocado. ¿Será cierto o no será cierto? Yo nada más les platico lo que muchos me contaron. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que se haya tratado de hacer una negociación, no se cerró, dan la orden a que lo dieran de baja. Y es cuando entran las unidades de operaciones especiales, tanto del alto mando, en apoyo junto con los del 8º Batallón de Fuerzas Especiales, entran a la casa de seguridad, comienza el enfrentamiento y en el lugar donde abaten a Nacho Coronel, había un tirador escondido en una puerta y desgraciadamente cuando el personal de Fuerzas Especiales ingresa, este tirador le pega a uno de los comandantes del 8º Batallón de Fuerzas Especiales. Esto nunca se ha dicho, ¿eh? Creo que esta es la primera vez que se dice. Porque se manejan las versiones. Mira, que no de hubo hecho heridos. aquí lo tengo. No, sí dice. Asimismo Okay, se dio a heridos, pero no conocer muertos. que Nacho Coronel, que mientras se estaba llevando a cabo su captura, él con un rifle M16 le dio muerte a un militar y hirió a otro, pero que él, gafe. No, la versión, y eso te lo digo porque conocí gente del 8º, que no fue Nacho Coronel. O sea, Nacho Coronel no fue el que abatió al compañero del 8º. Fue alguien de los güeyes que traía él como escoltas, que salió de una puerta y lo prendió con fusil. O sea que no había nada que hacer, porque estaba muy escondido en el momento de que ingresan a la habitación. Es cuando este güey, normalmente se dice que el que va de uno es el que lleva un gran porcentaje, y no digo no, normalmente, el que va de uno lleva un gran porcentaje de probabilidades de que muera, güey, porque es el que va de uno. El que va de dos es el que va a ver quizá donde el otro no alcanzó a limpiar, porque tú entras y vas limpiando de un lado, güey. Por eso tienes que entrar simultáneamente y muy rápido. 1, 2, 3, 4. Para lo que este está entrando, el de 2 ya está ayudándole a despejar lo que él le está dando a la espalda, güey. Pero se dice que esto fue muy rápido y terminan prendiendo a uno de los comandantes del 8º Batallón de Fuerzas Especiales y termina sin vida. Nunca se habló de que había sido Nacho Coronel. A Nacho Coronel ya lo habían abatido. Pero el que termina perdiendo la vida fue un comandante del 8º Batallón de Fuerzas Especiales, porque todavía se hizo esta ceremonia luctuosa en el 8º Batallón y todavía la placa con su nombre duró muchísimos años ahí en el 8º Batallón de Fuerzas Especiales como homenaje, güey, porque siempre hay como en Fuerzas Especiales hay un muro de los caídos, güey. Entonces ahí es donde este comandante pierde la vida, en el lugar donde se terminan abatiendo a Nacho Coronel. ¿Qué pasa? Detienen a Eric Valencia. Eric Valencia iba a ser el que iba a tomar el cargo de la organización del Cártel del Milenio, y al detener a Eric Valencia, todo terminó. Ya no, es cuando se fragmenta el Cártel del Milenio y muchas de estas personas que terminan fragmentando o se termina fragmentando esta organización, se dice que dentro de ellos venía justamente hoy el que hoy en día es el líder de las 4 letras y del Cártel del Milenio, del Cártel del Milenio, de la fragmentación de las cenizas del Cártel del Milenio, es donde surgen las 4 letras. Sí. Ahí es cuando se dividen en 2 agrupaciones de AFE, que era en aquel entonces se le conocía como la Resistencia
y los torcidos, que se dividió en dos el Cártel del Milenio y empezaron dos personas muy importantes a pelearse el control de todo lo que se manejaba Nacho Coronel. Así es, y eso es lo que desencadena que al no tener un líder, esto se ha demostrado muchísimas veces. Aquí en México se ha demostrado que al cortar la cabeza de un líder, surgen 2 o 3 personas más y surgen con más violencia, porque normalmente se ha demostrado que los líderes iniciales no eran tan violentos. Tenían ciertas reglas que ellos respetaban hasta un cierto punto. Pero si te pones a analizar de los abatimientos de los líderes más importantes de muchas organizaciones donde les han abatido algún líder, los que se quedan al mando terminan siendo más violentos todavía que los otros, güey, que sus predecesores. Y aquí, al menos estamos hablando que en el tiempo de Nacho Coronel todo era muy tranquilo. Pero surge el conflicto y surge después otras organizaciones y hoy en día sabemos que es de las más violentas del país, güey. Sí. Lo del César al César, güey, es de las más violentas del país, pero todo surge desde el abatimiento de Nacho Coronel. O sea, es un punto de inflexión muy importante en la historia de nuestro país, así como la creación del Cártel de Guadalajara, la muerte de Kiki Camarena, la fragmentación del Cártel de Guadalajara, donde se le delega a estos encargados dentro del Cártel de Guadalajara, se les delega cierto sector y ellos crean su propia organización y después terminan consumiendo y peleándose entre ellos y fragmentándose entre ellos. Y estas personas que surgieron en el Cártel de Guadalajara fueron maestros de muchos de los que hoy en día son los más importantes. Y esto termina que Nacho Coronel viene a Guadalajara, hace alianza, se le sale del corral, por ahí se diría aquí en México, se le salió del corral, ya no les pareció a ninguno de los gobiernos ni a la organización, y es cuando empiezan todos contra el Cártel del Milenio. O sea, la bronca se vino ya directamente hacia el Cártel del Milenio y abatir a sus diferentes líderes para desintegrar lo que para ellos se estaba convirtiendo en un problema para los Estados Unidos y para el gobierno de México. Tanto fue así que hasta la revista Proceso lo nombró como una de las personas más peligrosas del país, jefe. Claro, güey. Y esto, pues al final de cuentas, solo nos muestra a todos quizá el nivel de corrupción que existía y sigue existiendo, pero estamos hablando de ese gobierno en general. Cómo casualmente en menos de cuánto tiempo destruyeron una organización completa. Pero lo que no se esperaban era que de las cenizas de esta organización iban a haber 2 organizaciones que se iban a pelear y una de ellas iba a ser la más importante hoy en día del país. ¿Quién lo diría, güey? ¿Quién lo diría? Pero pues ahí se los pasamos. Quizá muchos de ustedes no sabían este dato. No hay mucho que hablar de Nacho Coronel porque no hay mucha información. Algo que sí se especulaba y se sigue especulando mucho tiempo, así como la supuesta muerte de Lascano, que dicen que la fingió, también mucho tiempo se escuchó que Nacho Coronel no había sido abatido. Exactamente. Y hasta en corrido se escucha. Sí, inclusive creo que era el de... sé que era de Gerardo Ortiz, pero creo que era el de Muerte y Vida, algo así, no recuerdo muy bien, pero hablaba de Nacho Coronel. Y se decía en el corrido, te da a entender de que Nacho Coronel no había sido abatido. Pero yo no voy mucho con esa teoría, ¿sabes? Yo voy mucho con la teoría de que por mucho tiempo intentaron hacer creerle a los demás de que Nacho Coronel estaba vivo para hasta un cierto punto tener un orden. Porque hay otro rumor muy grande que yo no puedo hablar, y de verdad es un rumor muy, muy grande de que hay una persona muy importante que ya no está aquí. Pero se dice que todavía está aquí para seguir teniendo en calma a todos los enemigos y los que también son de esa organización, tenerlos controlados para que piensen que todavía hay alguien que está vivo, pero solo Dios sabe si sí o si no, güey. Está muy cabrón este tema, es algo muy, muy interesante el cómo podrían fingir su muerte. Y son muchos, por ejemplo, el Señor de los Cielos, sí, dicen que la fingió. El Chayo, que sufrió una muerte, creo que en el 2010, que lo hicieron oficial gobierno, que lo habían abatido.
y hasta el 2014 supuestamente lo vuelven a Lo batir. vuelven a batir. Entonces, Revivió. son muchos líderes criminales que supuestamente han fallecido, pero no sabemos si únicamente fue un arreglo con el gobierno para poder vivir en paz. Pero es que justamente, fíjate, están las dos. La que supuestamente fingen su muerte para que el gobierno ya no los busque, o el mismo gobierno pagan una cuota y lo dan como muerto y así ya se pagan su libertad y su tranquilidad y se van fuera de aquí, o quedan quizá aquí en otro punto ya sin conflictos y sin pedos. Pero también está la otra parte en la que se dice que la persona no está batida como en los corridos, que no está batido, pero es para internamente en las organizaciones tener control sobre su gente interna de su organización, pero también para que sus enemigos no intenten venirse acá a Jalisco, un ejemplo en aquel momento, y decir, no, es que Nacho Coronel sigue vivo. No, es mentira lo que el gobierno está diciendo. Crear como que esa falsa idea de que no, y si sí sigue vivo, y si nos aventamos un pedo, y si todos lo están planeando, o sea, solo ellos saben qué tan cierto es una versión, qué tan cierta es la otra, y qué tanto nos mienten los gobiernos. Solo los verdaderos señores, los varones del narco, son los que, en verdad, esos señores del narco son los que saben lo que ocurre en realidad. Pero interesante plática, carnal.